para su gloria. Vamos a continuar. Por favor, hermanos, si me acompañan al libro de Romanos, vamos a continuar nuestra serie. Romanos capítulo 4. Vamos a ver el día de hoy versículos 1 a 12. Romanos capítulo 4, versículos 1 a 12. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos agradecidos grandemente contigo por todo lo que haces por nosotros, por toda tu provisión, Señor, por todo tu amor, todo tu cuidado, tu paciencia, tu perdón. La obra de tu Hijo Cristo. Te pedimos, Señor, que nos des fuerzas, porque como dije hace un momento, nosotros sí somos débiles, pero tenemos a nuestro Padre eterno, infinito. Te pedimos humildemente, Señor, danos fuerzas, danos entendimiento, danos energía para estar aquí, Señor, en esta parte final de la comunión con nuestros hermanos, de escuchar tu palabra. Te pedimos que nos guíes. Y para mí, Señor, que soy el más pequeño de tus siervos, por favor, guíame. Permíteme hablar solo tu palabra, fiel y para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, hace ya un par de semanas terminamos el capítulo 3. Vimos que Pablo ha estado siendo muy claro en las verdades que quiere transmitir. Dice: no hay nadie bueno. Nadie puede ser salvo por lo que hace. Necesita a Cristo. No hay absolutamente nada en un ser humano que lo haga acepto ante el Dios santo y perfecto. Pero ahí en el desierto está el oasis. Cristo Jesús nuestro Señor y su obra de justificación que nos es entregada. Pablo en este capítulo continúa dejando en claras las cosas y no quiere dejar ni la menor duda de cómo funciona esta justificación y que es solo por gracia. Y quiero que pensemos, obviamente quitando a nuestro Señor Jesucristo,
en la persona más justa que conozcamos, en la persona más santa que conozcamos. Muy probablemente están pensando en su padre, en su madre, en algún hermano de la iglesia. Si nos ponemos más bíblicos, quizá en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. O quizá en Abraham, el padre de la fe. Y es correcto, esos hombres eran justos, pero no era una justicia propia, era una justicia que venía desde afuera, que venía externamente, que fue imputada, cargada a la cuenta. Y en este pasaje, Pablo va a dejar muy claro que el hombre no puede ser declarado justo por sus obras, porque la justificación solo puede venir de Dios. El hombre no puede obtener la justificación en sus medios. Por tanto, veremos en primer lugar que esta justificación, esa salvación que el hombre no puede obtener, obviamente es una justificación gratuita. En primer lugar, vemos que es una justificación gratuita. Y Pablo aquí empieza con la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Y les preguntaba hace un momento que pensaran en aquella persona justa, aquella persona que pareciera más justa, ¿no? Y eso es justamente lo que estaban pensando aquí algunos judíos, algunos receptores de la carta podían estar pensando: sí, claro, pero Abraham sí fue justo, ¿no? La Biblia misma nos dice que Abraham era justo y que le fue contado por justicia. Pero Pablo dice: a ver, detengámonos un momento. Podemos decir que halló a Abraham nuestro padre según la carne, es decir, que esa justicia le fue dada por sus obras, por sus propios méritos. Como les dije, si les hubieran hecho esta pregunta a ellos en ese momento, hubieran dicho: pues Abraham, ¿no? Abraham, el padre de la fe, es el justo, es el gran ejemplo de justicia, ¿no? Y Pablo usa a propósito este ejemplo para decir: él, pues vamos a hablar de él, vamos a hablar de Abraham, vamos a ver qué pasó con él. ¿Fue contado por justicia? Sí. ¿Fue justo? Sí. ¿Pero por sus propios méritos y sus propias obras? No. Y dice el versículo 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Recordamos la construcción que viene haciendo Pablo. Si algo ha dejado claro Pablo en estos primeros 3 capítulos es: somos una basura. Absolutamente. No hay nada bueno en nosotros. Si fuera por nosotros, como lo hicimos antes de que Dios nos salvara, hubiéramos rechazado a Dios toda nuestra vida. Si fuera por nosotros, hubiéramos estado podridos en delitos y pecados hasta el juicio final y recibido el castigo. No hay nadie bueno. Ha dejado completamente claro que nadie tiene nada de qué jactarse. Y entonces, si Abraham nuestro padre halló según la carne, es decir, fue justificado según sus obras o por sus obras, entonces, claro, tendría de qué gloriarse. Y lo vimos. ¿Cuál era el requisito para que una persona pudiera estar ante Dios y decir: Dios, yo soy justo? Aquí está mi lista de obras, chécala. No tiene ni una mancha. Justo ese era el requisito. Si quieres presentarte ante Dios y decirle: soy justo por mis obras, tienes que ser absolutamente perfecto, sin ni una mancha, inmaculado. Y nos ha quedado clarísimo que nadie puede hacer eso. Entonces les dice: piensan que Abraham
casi como retórica. ¿Halló según la carne? Porque dice, si ustedes me dicen que halló según la carne, entonces sí tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y la máxima aquí es: toda esta justificación, toda esta salvación, toda esta preciosura de carta, es toda la gloria es para Dios, porque Él envió a Cristo que hizo la obra. Entonces nadie podía recibir gloria que no fuera Dios. Nadie la merecía. Entonces, si yo puedo presentarme ante Dios y decir, sí, aquí están mis obras, entonces ya no es la gloria para Dios, porque es gloria para mí. Pero, ¿es lógico eso? Conforme a todo lo que hemos visto en Romanos. ¿Es lógico que Abraham hubiese hallado conforme a la carne? ¿Que hubiese sido justificado conforme a las obras? Y el versículo 3 nos da la clave. Muchos argumentaban que la Biblia dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y muchos decían: ahí está, le fue contado por justicia, él era justo. Pero omiten la parte anterior: y creyó Abraham. Lo único que hizo Abraham fue creer. Abraham no era diferente. Y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, porque fue un hombre de Dios, usado directamente por Dios. Pero no era diferente a ti o a mí en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su pecado. Era exactamente igual que tú y que yo hoy en día, sin capacidad de salvarnos, sin capacidad de presentar defensa ante el juicio perfecto de Dios. Pero Dios le mostró la salida. Dios le mostró la solución. No sabemos qué tanta claridad tenía Abraham acerca de la luz plena de la salvación que tenemos nosotros hoy en día. Pero era clarísimo que Abraham entendía que todo era por fe. Que Abraham estaba esperando en las promesas de Dios. No solo las que fueron directamente para él, que conocemos, que son muy famosas, sino desde Génesis y en la caída, cuando Dios promete la simiente de la mujer. En eso creyó Abraham, que para resumir es Cristo. En eso creyó Abraham y le fue contado por justicia, solo porque creyó. Hemos aprendido a lo largo de Romanos que el único requisito para la salvación es arrepentirnos y creer. Ese es nuestro evangelio. Eso es lo que Abraham hizo. Y tal vez alguien pudiese argumentar: bueno, pero él creyó, ¿no? Es una obra porque decidió aceptar que Dios era su Salvador y que había enviado a Cristo. La Biblia tiene la respuesta. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la fe en cuanto a la salvación? Que es un don de Dios. Un don es un regalo. Y esta justicia es gratuita justamente por eso. No hay nada que puedas hacer para obtenerla. Mas sin embargo, Dios te ama tanto que te lo da gratis. ¿Qué necesito? La fe. La fe te la da Él. Es un don de Dios, y justamente dice: para que nadie se gloríe. Siempre estamos excluyendo la jactancia aquí, porque la gloria es para Dios. Siempre. Y véanlo de esta manera. Es impactante que sea gratuito. Pongámoslo en términos mundanos, en términos humanos. Imagínense la joya más preciosa del mundo, la más valiosa, la más costosa, la más preciosa, única, brillante, hermosa. Imagínense a todos los millonarios
del mundo intentando comprarla y sacando la casa por la ventana y diciendo: yo te doy toda mi fortuna, pero quiero esa joya que es única. Y la persona que la tiene dice: no tiene precio, ni con todo lo que tienes te alcanza para comprarla. Pero oh sorpresa, entonces ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor? Es gratis. Es gratis y puede pertenecer a todos. ¿Cómo se quedarían? Esa joya preciosa, perfecta, invaluable, ¿me la das gratis? Es así. Todo lo que puedes ofrecer, si es que quisieras ofrecerlo, porque vemos que el hombre no quiere acercarse a Dios, todo lo que pudieses ofrecer no es nada. Pero Dios te dice: el regalo más hermoso del universo, tu salvación y vida eterna a mi lado, en mi presencia, es gratis, por pura gracia. Es en versículos 4 y 5. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si nosotros obráramos, se nos debería algo. Cuando vamos a trabajar, esperamos un sueldo. Estamos haciendo algo y debemos recibir algo a cambio. Pero ¿qué creen? Que Dios no le debe nada a nadie, porque no merecemos nada. Sus criaturas, completamente alejadas de Él, desviadas y en contra del Creador, no merecen nada. Y Dios no nos debe nada. Y ahí se nota aún más precioso el amor de nuestro Dios. No solo es gratis, sino que no tenía por qué hacerlo. Y hubiera sido completamente justo de su parte que todos recibiéramos el castigo. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Que envió a su Hijo para pagar por cada pecado presente, pasado y futuro de todo aquel que, como dice el versículo 5, no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, y a ese su fe le es contada por justicia. Ya vimos entonces que es una justicia, una justificación gratuita. En segundo lugar, también vemos que es una justificación o justicia que trae bendición o bienaventuranza. Vamos a leer los versículos 6 a 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí Pablo está citando a David en el Salmo 32, versículos 1 a 2, si quieren buscarlo después en su propio tiempo. Pero el énfasis aquí es: has recibido esta justificación gratuita y te trae bienaventuranza, te trae bendición a tu vida. Y David, conocemos la historia de David, conocemos el corazón de David y cuánto a David le dolía su pecado y cómo volcaba su espíritu hacia el Señor pidiéndole perdón, pero también en agradecimiento y sumo gozo por quién era su Señor, aquel que era fiel y justo.
Y aquí podemos ver sus palabras: bienaventurados, benditos, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, sus pecados cubiertos, y a quienes el Señor no inculpa de pecado. Dicen por ahí que todo tiene solución. Y humanamente hablando, quitando la muerte, es cierto, todo tiene una solución. A veces puede tardar más, a veces puede ser muy sencillo, pero es solucionable. Pero cuando hablamos de la muerte y cuando hablamos del castigo que debemos pagar por nuestros pecados, no hay una solución que nosotros le podamos dar. No hay nada que yo, Rubén, pueda hacer para no pagar por esos pecados que cometí en contra del Dios Santo. Por eso David dice: bendito sea yo y bendito sea todo aquel a quien no se le toman en cuenta sus pecados. Esta justificación y salvación trae a tu vida que estés bien con Dios, que en el día del juicio final el manto de Cristo va a ser el que te va a cubrir. Somos pecadores, ¿cierto? Pero como dice ese hermoso himno que vamos a cantar en unos momentos, Cristo dio su manto por el nuestro. Y en toda humildad vamos a poder estar en el juicio final ante Dios, justos y limpios y sin mancha, porque somos benditos y bienaventurados, porque Dios no nos condena, no toma en cuenta ya nuestros pecados. Han sido cubiertos, hermano. ¿Cuánta acción de gracia y gozo debe causar en nuestros corazones ese hecho? Pero si no lo causa en ti, si estás escuchando y dices: pues ya he escuchado eso, te invito a que examines tu corazón. Si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, ¿por qué no te daría gozo? Yo sé que yo no soy el mejor predicador y estoy lejísimos de serlo, que mis palabras pueden ser muy pobres, en extremo pobres, pero las verdades de Dios son las verdades de Dios. Y si no alegra tu corazón el hecho de que Dios no te toma como culpable y ha decidido perdonar tus pecados, librarte del castigo que mereces, hermano, no sé qué te podría dar gozo. Y si sinceramente dices: pues yo no siento ese gozo, te invito a que corras a los pies de Cristo, porque te juro que Él no rechaza a quien va a Él. Búscale hoy. ¿Qué importa lo que digan los demás? Afuera, el mundo, todo es transitorio y todo se va a acabar. Que te llamen loco, pero busca a Dios, acepta a Cristo y su obra y cree que Él es tu Salvador hoy, que aún hay tiempo, para que puedas gozarte como nosotros y como David y decir: soy bienaventurado, porque el Dios perfecto y justo no me culpa, por lo que sí debería hacerlo. Que agradezcamos a nuestro Dios por tanto amor. Y si no es tu Dios, búscale ya. Es promesa, y no mía, de Él, que no te va a rechazar.
Ve a sus pies. En tercer lugar, como punto final del mensaje, vemos que también es una justicia para todos. Es una justicia para todo aquel que cree. Y vamos a ver esto en los versículos 9 a 12. Dice Pablo: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí es como el gancho final. Si les gusta el box, ese que dejen knockout al rival. Si les gusta el fútbol, aquel gol que definió el partido. Aquí Pablo está dando el argumento de cierre perfecto. Bueno, dicen que Abraham, se jactan de alguna manera o tienen el celo de la circuncisión, como esos incircuncisos que no pertenecen a la nación física, terrenal de Israel, del pueblo de Dios. ¿Cómo pueden ser salvos? Pues somos nosotros, tenemos la circuncisión. Y casi puedo ver la sonrisa de Pablo aquí, ¿no? Abraham, el padre de la fe, aquel que tanto mencionan, que casi está en un pedestal, no era circuncidado cuando le fue contado por justicia. Les voy a dar un breve resumen por si quieren buscarlo en su tiempo con Dios. En Génesis 15:6 es cuando vemos que Abraham cree y le es contado por justicia. En Génesis 16:16, Abraham tenía 86 años y es cuando nace Ismael. Entonces, Génesis 15, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 16, nace Ismael. Y Génesis 17, Abraham ya de 99 años, Ismael de 13 años, son circuncidados. Génesis 17, versículos 24 y 25. Entonces Pablo dice, entonces esta bienaventuranza nada más es para los circuncisos, para los de Israel como pueblo, o para todos, para cualquier otro de otra nación. Y dice, pues Abraham no estaba circuncidado cuando le fue contado por justicia. Y aquí brillan las promesas de Dios, ¿no? Recordamos aquella de, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tendrás una gran descendencia. Y le fue cumplido a Abraham, no solamente con la nación de Israel, sino ahora con todos los creyentes de todas las naciones, incluidos ustedes y yo. Una justicia que es para todos. Dice, la circuncisión le fue dada como una señal, como un sello de pertenencia al pueblo de Dios. Y podemos verlo hoy muy claramente con el bautizo. A veces pensamos, ¿no? Es que esos hermanos sí son como más santos porque ya están bautizados. Es una señal, es un sello, claro que sí, pero no tiene nada
que ver con la salvación como tal. Se hace mucho esa pregunta, ¿no? ¿Una persona puede ser salva y morir sin ser bautizado, ir al cielo? ¡Claro que sí! El bautizo no le está dando nada, como la circuncisión no les estaba dando nada. Era una señal, era un símbolo, era un sello de lo que Dios ya había hecho. Pero esta verdad era tan hermosa que era todos, de cualquier parte del mundo, de cualquier nación, de cualquier clase, de cualquier economía, cualquier cosa, podía obtener esta salvación. Pablo dice, no es para los circuncisos, sino también para los incircuncisos. No es para los judíos, es también para los gentiles. Es para todo aquel que cree en el que justificó. Y ese será salvo. Qué manera tan hermosa de ver las promesas a Abraham cumplidas en todo su esplendor. Cuando Dios le decía, tendrás una gran descendencia, tal vez Abraham podía vislumbrar a su entorno, tal vez unas cuantas generaciones adelante, y decir, wow, Dios cumplió. Tengo una gran descendencia. Pero él sabía y confiaba que aún no estaba todo cumplido. Y sabemos que todo se cumpliría en Cristo. Y como sabemos, venía de esa línea de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Judá y toda la línea trazada hasta Cristo. ¿Qué podemos ver aquí? La fidelidad absoluta de Dios y su amor perfecto. Dice, incluso para los circuncidados, dice el versículo 12, de los que Abraham es padre, sí, de los circuncidados, pero no que solamente tienen la circuncisión, sino que siguen las pisadas de Abraham antes de ser circuncidado. Y como vimos, ¿cuáles son esas pisadas? ¿Ser muy bueno? No. ¿Tener mucha fe? Abraham tenía mucha fe, pero también flaqueaba su fe. Vemos en varios pasajes que tenía miedo, que era incrédulo, aún de cosas que Dios le decía directamente. No eran esos pasos. ¿Cuáles eran los pasos que dice que tenían que seguir? Creer. Esos pasos que dio Abraham en fe, de creer al único y poderoso Dios y al Mesías que habría de venir en su tiempo y que ya vino en nuestro tiempo. Creamos en Él y seremos justificados. Como conclusión, precisamente, que sigamos los pasos de Abraham. Obviamente no en sus obras, porque como vimos, Abraham entendió muy bien que no hay hombre que pueda obtener la justificación. No hay hombre que pueda obtener la justificación por sus obras, porque todo tiene que venir de Dios. Así que creamos en Cristo, quien es esa justificación. Y si ya le has creído y puedes llamarte hijo de Dios, que estés en gozo y compartiendo este mensaje a todos a tu alrededor, orando que Dios continúe salvando a su pueblo como lo ha hecho tan fielmente hasta hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este mensaje, Señor, por la oportunidad de recordar lo que tú ya has hecho por nosotros, lo que tu Hijo Cristo hizo por nosotros, Señor, y también por la oportunidad de que si no somos tus hijos, podamos creer hoy. Te pedimos por todas esas personas, Señor, que puedan escuchar esto por cualquier medio. Que tú quebrantes sus corazones, Señor. Confiamos en tu perfecta
fidelidad. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, y te rogamos nos sostengas. En el nombre de Cristo. Amén.